Muy bien, vamos a continuar. Nuestro documento, ¿verdad? Abarca de la página 6 a la página 10. Tenemos entonces la cultura maya, habíamos hablado de ella. Tenemos la mixteca, tenemos lo que es la cultura teotihuacana, la cultura perepecha, tenemos lo que es la cultura mixteca y lo que fue parte nuevamente, ¿verdad? De la cultura maya, pero acá ya lo estamos extendiendo de forma que ya se puede concebir, ¿verdad? Ahí sí, adentrándonos a ellos como tal. Esto es lo que vamos a desarrollar durante el tema de la semana, de los cuales, pues nosotros ya habíamos hablado, ¿verdad? De esta parte de lo que corresponde a la cultura maya. En algún momento, cuando nosotros abordamos también en cultura guatemalteca, lo que fue parte, ¿verdad?, de la clase anterior, pues vimos y observamos cómo hubo una resistencia de los mayas a la invasión de los españoles, de los cuales, pues nosotros podemos observar hoy en día estos monumentos, estas pirámides, ¿verdad?, que fueron parte esencial o relativa, ¿verdad?, a la defensa que ellos emplearon en algún momento. El día de ayer, entonces, hablábamos de cómo ellos fueron desarrollando cada uno de sus elementos en el arte, en la música, en la danza. ¿Por qué nosotros hablamos mucho más de ello? Porque es lo que prevalece y lo que destaca hoy en día. Nosotros no podemos hablar mucho, por ejemplo, en relación a la cosmovisión que ellos tuvieron y desarrollar, por ejemplo, a las artes de las matemáticas en relación a algún otro contenido, más que la situación de la puntuación del cero. Y luego, ¿verdad? La numeración maya que nosotros conocemos, un puntito, ¿verdad? Que representa uno, dos puntitos, una raya que significa cinco, y así hasta llegar a 20. Ese 20 conteo, ¿verdad? De lo que habíamos hablado también en su momento, que son los 20 nahuales. Pero que realmente, por ejemplo, nosotros que hablemos un poquito más allá de lo que es la forma mística, la astrología, la cosmología, lo que es, por ejemplo, situaciones más adentradas de ello, pues no tenemos más que lo que les decía, ¿verdad? El conocimiento del Popol Vuh, en donde se establece, ¿verdad? Que la abuela Xmucané fue quien creó a Xbalanqué para poder ser un hombre de maíz que tomó una mazorca, la fue produciendo y que antes de ellos pues hubo un hombre de lodo, un hombre de palo, pero hasta ahí, o sea, más allá de lo que nosotros pudiéramos observar y concebir sobre ellos, pues no hay solamente los escritos, por eso les decía yo, está los memoriales de los quichés, los anales de los cachiqueles, está, por ejemplo, el Popol Vuh representando específicamente a los quichés, hasta ahí, y luego, por ejemplo, alguno que otro códice, pero no están acá en nuestro país. Está, ¿verdad? El código de Esdrano, está el código de Madrid, pero eso lamentablemente cuando vinieron a saquear los españoles aquí a Guatemala se lo llevaron todo. Y eso, pues de ello podríamos igual tenerlo, más sin embargo considero que serían muy pocas las traducciones y expresiones que se pudieran tener del mismo. En cambio, nosotros hablemos, por ejemplo, de arte, de danza, en relación, por ejemplo, a una vestimenta. Nosotros todavía tenemos datos de ellos, por ejemplo, de arquitectura, pues aquí en la imagen podemos observar, ¿verdad? La arquitectura que ellos manifestaron, todas las pirámides que se tienen, no solamente aquí en Guatemala, en México, en Honduras, ¿verdad? Están las de Copán, esa es otra ciudad muy hermosa también. Entonces ahí podemos observar de cómo están establecidos estas pirámides, estas estructuras, esta arquitectura. Eso. También, por ejemplo, de la escultura, pues la misma talla de la piedra que nos presenta es como nosotros hemos podido observar ese avance, esa situación que ellos manifestaban, los jeroglíficos, los pictogramas,
que ellos manifestaban dentro de este tallado de piedra. Nuevamente, esa es nuestra limitante, ¿verdad? Hasta ahí quedamos. Ya, por ejemplo, hablar en relación de cómo ellos establecieron una educación así muy plena, no, no se puede dar porque realmente pues no hay más allá de lo que acabo de mencionar. Solamente tenemos los datos, ¿verdad? Que en algún momento se hacen asociados a la cultura que se establece, en donde se supone que las niñas, ¿verdad? Se desarrollaban a las artes domésticas, entre otras, y los hombres específicamente a lo que corresponde. Se establecía, ¿verdad? Que, por ejemplo, las niñas se referían a toda la educación dentro de ser ama de casa, lo que comprendiera, ¿verdad? El desarrollo, por ejemplo, de telas en lo que era un telar de cintura, la preparación de los alimentos, el cuidado de los hijos, cuestiones como esas que nosotros a veces se asocian porque así es como se establece la cultura, ¿verdad? Hoy en día. Por eso es aquello que siempre les he mencionado en forma independiente, en donde yo les he dicho, ¿verdad? ¿Qué hacen hoy en día con las niñas? A las niñas le compran una muñeca, le compran un juego de trastecitos porque a eso se va a dedicar. Y a los varones se le compran carros, pelotas y algunas herramientas, ¿verdad? Porque eso también hasta ahora ya se puso de moda, que al niño se le arman juguetes de herramientas, como de carpintero, de mecánico, cuestiones como esas, porque se está ya diciendo en un momento determinado que el niño, ¿verdad? Va a ser empleado en esas artes. Entonces, desde pequeños se les concibe a los niños para qué está destinado, que en realidad, vuelvo a repetir, o sea, tendríamos que vivir así como en esta sociedad que nosotros atravesamos y hacer esa comparación, ¿verdad? Establecer que hoy en día, pues, existen los mentados ninis, ¿verdad? El que no trabaja, no estudia y no hace nada, absolutamente. Pero, o sea, yo tengo referencia de ello porque yo lo estoy viviendo, yo lo estoy observando, ¿verdad? En otras personas, o sea, sí estoy en parte del entorno. Con respecto a ellos, vuelvo a repetir, nos queda esta parte, ¿verdad? Que solamente nos traslada la historia. Tal es el caso de lo que yo siempre les he mencionado, que algunos dicen, ¿verdad? Esa parte del romanticismo que dice, es que cuando cayó Tecumán, ¿verdad? Él murió y también el pecho del Quetzal se le posó encima y ahí murió y por eso es de que el Quetzal hoy en día utiliza el pecho de color rojo. O sea, eso es romanticismo, eso es solo parte de una poesía, de una lírica, de establecer algo ahí, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando dicen, ¿verdad? Es que cuando vino, ¿verdad? Tecumán pensó que al lanzarle, ¿verdad? Incrustarle la lanza al caballo iba a matar al hombre porque pensó que ellos no conocían el caballo y no conocían la distinción entre el caballo y el hombre, ¿verdad? Pensaban que era uno solo. No, o sea, no es así. Minimizan, ¿verdad? Esta situación. Si bien es cierto, hemos visto en otras culturas que algunos animales, algunos instrumentos, algunos elementos que cada uno fue desarrollando, pues no se conocían, sí, no se conocían, pero no es una distinción así minoritaria de intelecto para decir, es que creyeron que era uno solo, ¿verdad? O sea, no. De esas cuestiones, vuelvo a establecer otra vez, a encarrilar este punto. ¿Qué tenemos de ello? Nuevamente eso, ¿verdad? ¿Qué tenemos, por ejemplo, esa es en parte la educación? ¿Qué tenemos de la religión? El término, ¿verdad? Que establece todo mundo politeísta, porque tenían Dios del fuego, Dios del agua. No, no era así.
Si no, no tuvieran ellos una cosmovisión de esencia, y entonces cada Dios hubiera creado su propio hijo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene, ¿verdad? Y contrarresta esa parte del politeísmo. No podríamos establecer que entonces el dios del agua hubiera creado, ¿verdad? Su propio hijo, el dios del fuego hubiera creado a su hijo, y entonces fuéramos como los griegos, ¿verdad? Una mitología establecida en que cada uno tiene su propio dios, o un semidios como es Hércules, como es Aquiles, ¿verdad? Dentro de esa parte griega. Entonces, no, no existe eso. Por lo tanto, dentro de la religión, pues solo sabemos que ellos se debían mucho a la naturaleza, que eran muy eh, cuidadosos de establecer ese respeto, ¿verdad? Ese equilibrio. Y otra vez viene acá la asociación y la interpretación muy personal que siempre les he hecho. Yo considero que ellos eran muy cuidadosos de esa parte de la naturaleza, porque si ellos ya habían visto, por ejemplo, alguna catástrofe natural, alguna sequía, pues claro está, ¿verdad? El temor de poderse quedar sin los elementos esenciales. Ve, he ahí la inteligencia más idónea que nosotros no tenemos. Nosotros sabemos hoy en día que nosotros vamos a un camino nuevamente, ¿verdad? De un deterioro climático, de un deterioro terrestre en todos los hábitats o en un momento determinado el ecosistema y que por lo tanto pues tendríamos que cuidarlo, cosa que muchas personas no hacemos. Y a veces me incluyo, ¿verdad? Porque cuando nosotros utilizamos de forma desmesurada la energía eléctrica, pues también daña, ¿verdad? Entonces, cuestiones, miren, tan sencillas como utilizar un microondas y cuestiones como esas, pues generan daños. Más sin embargo, ellos emitían prácticamente una religiosidad, ¿verdad?, a la naturaleza por la misma situación, o sea, elementos esenciales que ellos encontraban, ¿verdad?, del respeto a la misma. Acá que podemos nosotros entonces establecer esa relación que se tiene. Luego tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La parte de la música. Y que de la música, pues tenemos y sabemos que la música era eh, muy de la naturaleza también, ¿verdad? Ellos utilizaban un caracol para emitir sonidos y entonces este caracol, ¿verdad? Era de gran tamaño. Utilizaban los palos de bambú, ¿verdad? Especiales para emitir sonidos. Entonces, vean, o sea, sí existe, ¿verdad? Aquella esencia de esta cultura como tal. Por eso se habla también, ¿verdad? De una marimba de tecomates y que muchos establecen que la marimba no pertenece a Guatemala, sino que tiene un origen extranjero. Pero si vamos nosotros a esa parte, les decía, por ejemplo, de inicial, pues definitivamente los tecomates es acá en una zona, ¿verdad? Siendo. Si vemos, por ejemplo, cuando dicen la ciudad del hormigo, ¿verdad? Porque es que es el palo de hormigo el que crece, ¿verdad? De una especie de ceiba, de un hermoso árbol, de cual se deriva esa tecla, ¿verdad? De la marimba como tal. Entonces, vamos a ir analizando cada elemento que se va a ir desarrollando en base a ellos, porque sí pertenecen a esta cultura como tal.
Muy bien, entonces estos son algunos elementos de los cuales nosotros hemos abordado. Y luego, ¿verdad? Vimos a la cultura mixteca, ya la asociación que teníamos también, ¿verdad? De invasión, ¿se recuerdan cuando lo mencionamos en algún momento en cultura? De cómo algunas civilizaciones relacionadas al contexto mesoamericano dieron mucha batalla, ¿verdad? Que no se rindieron, que ellos definitivamente no se rindieron, mientras otros tuvieron la asociación con los mismos españoles con el fin, ¿verdad? De no ser sometidos o no ser del todo esclavizados. Aunque cuentan otros historiadores que al final, pues sí, de todas formas fueron sometidos, fueron establecidos como a una servidumbre con distintos privilegios, sí, pero no eran privilegios que destacaran, ¿verdad? Y se asociaran a formar parte ellos de esa cultura instaurada en cada uno de los países centroamericanos, porque les decía, ¿verdad? Que hasta eso compartimos. Tenemos dentro de los mismos a la cultura también zapoteca, que aquí lo menciona, y era lo que yo les hacía mención en aquel momento. Dice, cuando los mixtecos y los zapotecos lucharon junto con el imperio azteca, si ellos, si en realidad todos se hubieran unido, ¿verdad? Hubieran sacado realmente a los españoles como se dieron en en los primeros inicios. Lamentablemente fueron más astutos, ¿verdad? En esa situación estrategias, les decía, militares que se tenían, fueron dividiendo y poco a poco, ¿verdad? Fueron, pues erradicando cada grupo pequeño. No fue lo mismo, ¿verdad? Que en realidad hubieran sido todos unidos, pues definitivamente considero que todavía prevaleciera, ¿verdad? Esa civilización, claro, está a una dimensión evolucionada, sí, definitivamente, pero todavía prevaleciera, ¿verdad? Ese aspecto como tal. Más sin embargo, pues aquí dice voluntad ya, es decir, que ellos se sometieron a esta situación, no quisieron dar más lucha ni pelea, por la misma forma también establecer que en este caso, pues la forma en que murieron muchos y en la gran medida o cantidad que se dio, entonces sobre ello, ¿verdad? El vasallaje como tal medieval es un vínculo, es una dependencia y fidelidad que se establece, por ejemplo, de, en este caso de ellos, de los mixtecas, ¿verdad? Como reconocer como un señor superior, en este caso a los que corresponden a los españoles, ¿verdad? Entonces ellos tomaron como amos a sus españoles con el fin, vuelvo a repetir, de no ser muertos, de no ser atacados, entre otros elementos que pudiéramos mencionar. Y la cultura teotihuacana, fíjense que estas partes que les decía, este complejo, así como ver esta forma, se pueden observar algunos elementos en las ruinas de Saculeo. Y lo vuelvo a mencionar porque se recuerdan que ahí Caibil Balam, ¿verdad? Había establecido esa última fase de resistencia y fueron uno de los últimos grupos también, ¿verdad? Que mantuvieron esta parte de lo que fue el área de los MAM o de los MAMES, ¿verdad? Como tal, establecidos de dar batalla, pero esta ciudad fue la de Teotihuacán. Y aquí nos menciona que esta ciudad pues, fue también una de las últimas. Por eso es de que hago mucho la mención del mismo por la similitud de la construcción que se tuvo y porque aquí nos dice que fue una de las ciudades últimas que se presentaron también en resistencia a poder establecerse, ¿verdad? Se dice, aquí dice que su nombre, ¿verdad? Se establece del náhuatl, pero que no se sabe realmente su origen verdadero, porque fue una de las últimas cuando ya se tenía presencia de lo que eran los españoles. Miren, las circunstancias uno las establece y uno se pregunta a veces, ¿verdad? Les decía la vez anterior cuando vimos la similitud, por ejemplo, entre las pirámides de Egipto con estas. O sea, cómo el intelecto del ser humano tenía esa dimensión, ¿verdad? No es que se comunicaran por telepatía,
Entonces ahí es donde se queda esa parte ambigua, ¿verdad? De la historia, de las culturas y otras cuestiones, que no somos los primeros ni los últimos en preguntarnos esas situaciones, a eso se refiere. Entonces de ahí podemos nosotros acciones. De luego están los Perepecha, y que también fue una de las civilizaciones más cercana. Entre ellos, oigan, los Perepecha y los Aztecas, pues definitivamente fueron los últimos, perdón. Y ya luego la cultura méxica, pero ya dijimos que estos, ¿verdad? Fueron los que se sometieron voluntariamente y entonces hasta ahí vamos a encontrar que estas culturas fueron las últimas dentro del área de Mesoamérica por la relación que tuvieron de sometimiento a los españoles. Esa pequeña condescendencia que se encuentra, ¿verdad? Y más adelante se van a dar cuenta ustedes también que en la historia muestra y dice que vinieron los españoles junto con algunos de la cultura azteca a colonizar, por ejemplo, el territorio que hoy en día es Guatemala, porque cuando se quedó, por ejemplo, Hernán Cortés en México, viene Pedro de Alvarado acá. Y viene por mandato de Hernán Cortés. Y entonces vamos a encontrar otra vez, ¿verdad? Esa similitud de características en los eventos sociales que nosotros tenemos como hoy en día, parte de la historia. Muy bien, hasta aquí me voy a quedar, hasta aquí cubrimos, les decía al inicio, ¿verdad? Lo que corresponde a nuestro tema de la semana. ¿Me indicas, por favor, si hay alguna duda? No, señor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, pero les voy a hacer el recordatorio, por favor. Tenemos entonces que para la siguiente semana vamos a establecer eh, lo que es, ¿verdad? En la fecha del 20 al 24, pero prácticamente nosotros, ¿verdad? Vamos a abordar un periodo por cada uno. Tenemos la civilización maya y es ahí donde les decía, ustedes van a tener que extenderse a todo lo que dé. En el primer periodo, pues lo vas a exponer tú, Elena. Segundo lo tiene que exponer Katy y el tercero los elementos que se pudieran abordar. Ya especifiqué la clase anterior, ¿verdad? ¿Qué elementos? Todos los que comprenda la cultura y todos los que en un momento encontremos registros que nos permitan a nosotros conocer sobre esta cultura maya como tal. A eso se refiere. Así que voy a dejar eh, estos minutos que me restan y nos vamos a concentrar, por favor, en desarrollar los aspectos que competen a nuestro tema. El día de mañana, pues vamos a observar lo que es este video para poder generar también otra actividad de la misma. Trabajemos, por favor, y cualquier situación, pues vamos a irla resolviendo, por favor. Está bien, señor, gracias. Muy bien, gracias.
Muy bien, puedes pasar a tu siguiente clase, Elena. Nos escuchamos más tarde. Gracias, señor, igualmente. Muy bien.